Compañero presidente, gracias. Compañeras y compañeros de la mesa, estimado Cándido, compañeras, compañeros delegados, amigos todos, invitados fraternales, invitados de otros sindicatos hermanos, quiero trasladar en mi nombre y en el nombre de la Ejecutiva, antes que nada, un saludo a todos y algunos especiales. Primero quiero hacer un saludo especial a los compañeras y compañeros que por primera vez están en un Congreso Federal. Espero y deseo que sea muy fructífero para ellos y que en el futuro nos aporten mucho, ya que en la composición de nuestro Congreso, con relación a hace 3 años, que fue el anterior, hay una sustancial diferencia. Hemos pasado en la participación, en el discurso que venimos reiteradamente haciendo de la integración de la mujer, hemos pasado sustancialmente en más de 10 puntos de diferencia con el Congreso anterior en la composición de este Congreso. Yo creo que es la primera felicitación que nos tendríamos que hacer todos. Así que, compañeras y compañeros, un saludo especial. Quiero hacer también mención de los órganos de dirección a 2 compañeros. Uno, deseándole su pronta recuperación, estuvimos hablando con él, Pepe Laguna, que tuvo un accidente y está en periodo de recuperación ya varios meses. Así que en nombre vuestro le trasladaré el deseo de todos de su pronta recuperación. Y en este caso, pues hacer un recuerdo muy cariñoso para los compañeros de Baleares y en nombre de todos hacer un recuerdo del compañero Reboredo que nos falta. Yo quiero empezar mi intervención un poco como si fuese una composición de un convenio, ya que lo más normal en el sindicato sea la negociación colectiva. Y quiero hacerlo como si fuese la vigencia temporal de un convenio, porque es tan dispar que la vigencia temporal ha marcado por completo en el tiempo nuestras actuaciones. Ha sido un convenio, un congreso, no singular, diferente a otros, porque por decisión del anterior lo hemos reducido en su ámbito temporal en el 25%. Y la verdad que se nota porque llegan muy pronto al proceso siguiente. Al final, un año parece que no es mucho, pero en un mandato la verdad que es sustancial. Y más sustancial en las circunstancias que hemos desarrollado nuestro trabajo. Circunstancias muy especiales en general. El mundo cada vez es más pequeño y las circunstancias que se dan en cualquier parte del mundo, esta mañana lo hemos podido comprobar, nos afectan a todos en todos los sentidos, en los sentimientos y en nuestras condiciones de vida y de trabajo. Y eso, lamentablemente, que hoy lo hemos tenido que rechazar otra vez, lo sufrimos de forma muy importante, muy lamentable, el 11 de marzo en nuestro país, en Madrid, y los que tuvimos la mala suerte de estar ese día en Madrid, pues posiblemente se nos marcará para siempre, porque no es lo mismo vivirlo in situ, lo que se vivió, y lo que yo recordaba de aquel día tan nefasto, lo que pueden estar viviendo, lo que vivieron trabajadores, porque al final atacan normalmente en este tipo de actuaciones aberrantes, los que más las sufrimos, los que más las sufren son jóvenes y trabajadores, que son los que utilizan los medios de comunicación del metro y el autobús. Así que, partiendo como principio de que estos acontecimientos en este tiempo han sido totalmente rechazables por nuestra organización, pero también hemos tenido los sindicatos que convivir estos 3 años en un mundo muy complejo, muy difícil, donde la política ha pasado a segundo término y la economía se ha puesto a la cabeza. No está la economía al servicio de la política, ni la política al servicio de la economía. Yo creo que, lamentablemente, eso es un error de los gobiernos democráticos que lo van asumiendo lentamente, pero que se convierte en una realidad y que está, lamentablemente, deteriorando permanentemente, de forma consecutiva en el tiempo, las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores del mundo desarrollado y, lamentablemente, del mundo subdesarrollado en vía de desarrollo, que no les permiten salir de ese pozo sin fondo. Así que, en ese mundo global de economía,
neoliberal, del individualismo, donde el colectivo, lamentablemente, cada vez cuenta menos y el individualismo cada vez cuenta más, los trabajadores, lo que mejor tenemos, el instrumento que mejor nos puede servir, son nuestras organizaciones sindicales. Es lo único que queda en este mundo. Hoy se ha puesto un ejemplo. Ya la sociedad es tan compleja que en una misma familia convivimos trabajadores y burgueses, y en una misma mesa discutimos padres y hijos si son de derechas o son de izquierdas, si son progresistas o son conservadores o burgueses. Ese mundo tan complejo en nuestro país lo hemos tenido que vivir de dos maneras totalmente diferentes. Una primera con un gobierno de derechas y mayoría absoluta, y un gobierno progresista de izquierdas en su último periodo. Y centrándome en la primera parte de ese gobierno, pues nos tenemos que lamentar de muchísimas cosas mal hechas, mal gestionadas. La primera de ellas, que ha hecho y sigue haciendo y se tardará muchísimos años en recuperar, la gestión del Prestige, que ayer todavía un pueblo del norte de Galicia era noticia porque los pescadores tienen que seguir ellos mismos planteándole propuestas a las administraciones para hacer lo que tendría que haber hecho la administración con anterioridad. Ellos mismos han acotado 1000 millas cuadradas para hacer un santuario ecológico para recuperar la pesca, que es su modo de vida. Y han sido los propios trabajadores limitándose porque no quieren que sus hijos sigan yéndose y despoblando los territorios de esta España. Eso nos tiene que hacer reflexionar, lógicamente. Igual que fue una mala gestión y ha seguido siendo una mala gestión lo del Prestige, en esa aberración de mayoría absoluta que se le subió a la cabeza, nos metimos en un sancocho que nadie nos llamó, totalmente injusto, irresponsable, y nos fuimos a las Azores a hacernos una foto que no nos pintábamos nada, porque lógicamente los que había allí eran gigantitos, bastante más grandes en todos los sentidos, y queríamos estar allí sacando pecho. Y nos fuimos a la guerra de Irak diciendo que no íbamos a la guerra, pero que íbamos a la guerra. Porque al final, los que estábamos allí, pues por lo visto, si leía los informes internos del Ministerio de Defensa, era rara la noche que no le caían varias granadas o varios morteros en las guarniciones que teníamos en Irak. Todo eso, toda esa situación de gobierno de mayoría absoluta del PP en esos 2 primeros años nos llevó a la ruptura del diálogo social. No se avanzó en absoluto lo que había sido un referente anterior, no solamente del gobierno del Partido Popular en minoría, que se firmaron acuerdos y acuerdos importantes. Prácticamente nada más llegar al gobierno se firmó el acuerdo de pensiones, el plan de pensiones, en los planes del Acuerdo de Toledo, el Pacto de Toledo, que ha sido el referente y sigue siendo el referente hasta su propia próxima negociación. Pero, lamentablemente, no tenían voluntad de gobernar nada más que para unos pocos, con una soberbia, una prepotencia, y eso nos llevó a la ruptura del diálogo social, a unos decretos que quitaron prácticamente infinidad de derechos a los menos favorecidos y que hubo que hacer movilizaciones, manifestaciones, en un periodo que terminaron con el éxito de la huelga del 20J. Huelga que a las 8 de la mañana el ministro portavoz pues no sabía que hubiese huelga en este país. Se levantó, él siguió haciendo su faena como todos los días y para él, como no había huelga, pues pensaba que no había hecho el huelga. Después hubo que hacer una crisis ministerial y salieron 6 ministros. Con lo cual, creo suficiente que a las pruebas me remito. No es que, como pasa ahora con las manifestaciones, el que convoca dice 2 millones, la Policía Nacional dice 200.000 y la razón o la ABC, depende de quién convoque, pone los 2 millones o 50.000, depende de quién convoque. Lógicamente, todo eso
pues han sido 2 años de retroceso económico. No se ha aprovechado la situación económica del país en el ámbito internacional de nuestro país, que era boyante. Ha sido un modelo económico solamente en la especulación inmobiliaria, basado en el consumo de las familias, que lógicamente, según han ido avanzando los precios de la vivienda, pues dicen que si el 24 o el 28, depende de quién lo diga. Yo lo puedo decir, he intentado hacer alguna negociación en Madrid de comprar un piso y no han subido ni el 30, ni el 40, ni el 50. Han subido el 100 y el 150 y el 200. Y esa es la verdad, Esa es la verdad de lo que han ido generando y que lamentablemente, aunque de alguna manera se empieza a ver que se puede ir frenando, pues no tiene muchos visos de que eso tenga una solución en el tiempo a corto plazo. Como eso, pues muchas cosas más, que os voy a decir de todas las cantidades de agresiones que hemos tenido a lo largo de esos 2 años. Al final el pueblo eligió, el 14 de marzo, ya estaba cansado de muchas cosas y tuvo una oportunidad y la aprovechó. Y esa oportunidad, en unas elecciones generales totalmente democráticas y legítimas, pues eligió otra opción, que es la que gobierna en este momento y que tuvimos la oportunidad, como hicimos con el balance de legislatura, lo que había sido positivo o negativo, que es una práctica que viene haciendo la Confederación a lo largo de este tiempo, pues hicimos también nuestras propuestas previas a las elecciones de lo que sería en el programa electoral del Partido Socialista, propuestas que nosotros le hicimos. Y de esas propuestas, prácticamente, en su totalidad, en el primer año de gobierno socialista, hemos podido ver cómo se ha aumentado considerablemente el montante de las becas, que no tengo que decir a quién le afecta. Lógicamente, las becas para estudiantes, para universitarios, las necesitan los que menos tienen y los que más valen. Y normalmente esas circunstancias se dan, sobre todo los que menos tienen y los que más valen, que se quedan muchos en el camino por falta de recursos, en los hijos de los trabajadores, que también algunos de los que han intervenido con anterioridad ha hecho mención a ello. Se han mejorado considerablemente las pensiones, sobre todo las mínimas de viudedad y de orfandad, sin que las pensiones en su totalidad no avancen también según su cuantía por encima del IPC, habiendo compromisos de seguir avanzando en ese camino. Se ha mejorado el salario mínimo interprofesional, propuesta propia nuestra de la UGT, considerablemente, que ha dado también sus dimes y diretes después a la hora de configurarlo, de aplicarlo o de entenderlo. Ahí la patronal no entendía que el salario mínimo no solo tiene que subir el IPC, sino recuperar lo que ha ido subiendo con anterioridad. Hubo pues algún que otro contratiempo, algún que otro traspié del Ministerio, los empresarios, y al final conseguimos que el criterio del salario mínimo tenga un criterio de futuro y de mejora. Todo esto en una situación totalmente diferente, con una decisión que a unos les podrá saber mal y que ahora achaquen a todos los males que nos puedan ocurrir. Algunos ejemplos hemos tenido estos 2 días, no ayer solamente el hecho lamentable, sino el hecho anterior. Parece ser que Madrid no tiene la Olimpiada porque Zapatero tiene la culpa, no por otra cosa. Bueno, pues Olimpiada sí, Olimpiada no. Yo lo tengo que decir como lo siento. Yo prefiero no tener nadie en una guerra a tener una Olimpiada. Ese es mi sentimiento. Porque al final una Olimpiada no deja de ser nada más que un acto economicista de las grandes multinacionales del deporte y de las grandes cadenas de televisión. Que sí es cierto que la ciudad que las desarrolla pues se aprovecha legítimamente con su trabajo de las posibles inversiones que se puedan hacer. Pero bueno, ya veremos hasta dónde llegan las inversiones en las Olimpiadas, porque algunas de ellas, de las que se han presentado, son virtuales, están sobre lo que hoy hemos visto esta mañana en los vídeos, ¿no? Y dicho todo esto en términos generales, que se podría profundizar mucho más, pero no es cuestión ni de cansaros ni de aburriros, yo creo que donde tendremos que analizar hoy, yo el primero en la exposición, son nuestras
tareas primordiales. Nuestras tareas primordiales son nuestros sectores, los que componen las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores que representamos en esta federación. El juego, la hostelería y el turismo y el comercio. Voy a empezar por el juego. Un sector, hoy ya hemos hablado de crisis. Yo en este voy a decir que está en crisis, porque es verdad, pero crisis parcial. Para algunos no, para determinados juegos tampoco, para el Estado no. Y ahora ya con la hipoteca, así que imaginaros, hombre, pues si a alguno esta semana, el viernes le pueden tocar 70 millones de euros, es que por 2 euros no te vas a jugar esa ilusión, que sabes que no te va a tocar. Claro, pero eso nos lleva a unas situaciones muy lamentables, a que el sector en otras partes entra en crisis profunda. Y en el sector juega el Estado, las loterías estatales, y está el juego privado. Hay una parte transferida a las comunidades del juego privado. Y en el juego privado pues están lógicamente los bingos y los casinos, las máquinas, y tenemos en nuestra organización una organización a su vez que también tiene una concepción de juego, que es la ONCE, y que específicamente diré a continuación las graves consecuencias que esta situación está acarreando. El bingo y los casinos, que son los juegos privados y los que a nosotros representamos sindicalmente, donde tenemos mayoritariamente afiliados, porque sí es cierto que tenemos también la representación de las loterías cedidas por el Estado a la Asociación de Loterías, al LAE, y tenemos un convenio estatal. Fundamentalmente, donde hay una grave crisis de empleo es en los bingos y en los casinos. Bingos tenemos un convenio estatal, que lo hemos firmado no hace mucho, que es un convenio que, como todos, pues nunca contenta a todos, pues es mejor o peor según el territorio y según la posibilidad que cada territorio tiene de negociar, pero que tiene, a mi entender, dos situaciones muy importantes. Primero, que da cobertura a todo el Estado. Este es un sector que, no siendo muy numeroso en trabajadores, puede tener entre el sector propiamente de juego unos 15 18.000 trabajadores, tiene también aparejado que prácticamente en la totalidad de los bingos siempre hay un servicio adicional de hostelería, con lo cual podríamos estar hablando de algo más de 20.000 trabajadores. Es un sector que está tremendamente en retroceso, que los cierres son paulatinos, que permanentemente también está en concentración empresarial, y que, lógicamente, las empresas cada vez son más fuertes individualmente, pero cada vez hay menos organizaciones empresariales que quieran dar la cara para negociar. Con lo cual hemos conseguido un convenio que garantice a todo el mundo unas condiciones, sobre todo aquellos que ya se habían quedado sin interlocución en sus ámbitos, que mayoritariamente eran ámbitos provinciales. Y un convenio que tiene, y yo no lo voy a cuantificar porque sería por mi parte un poco, diría, atrevido, pero sí tiene una cuestión a nivel político muy importante. Por primera vez, en un convenio sectorial privado, se ha negociado un plan de pensiones para los trabajadores. Es el primero que se negocia en la Federación y en la Confederación. Los planes privados más estaban en las grandes empresas y no en un sector, como en este caso. Las dos cosas las hemos conseguido. Hemos conseguido un convenio de loterías, de administraciones de loterías, y no conseguimos, ni por activa ni por pasiva, antes cuando eran individuales y ahora cuando son prácticamente concentrados en dos grandes empresas, la patronal de casinos. La patronal de casinos es una patronal totalmente reaccionaria al sindicalismo, donde tiene el sindicato, lo machaca como puede, si es que consigue el sindicato germinar, y lo que hay son convenios de empresa que en la mayoría de los casos, pues quitados puntualmente algunos, que son en unas condiciones diríamos, muy favorables para los trabajadores, pero que vienen de hace mucho tiempo y por eso se consiguen aguantar porque hay representación sindical y hay representación sindical porque hay buenas condiciones. En el resto, lamentablemente, estamos en unas condiciones verdaderamente para lo que se trabaja, porque trabajar de noche en el juego, con dinero, con jugadores, la verdad que todos los trabajos son estresantes, pero os puedo garantizar que si hay alguno estresante, este tiene, y de hecho hemos hecho a nivel mundial, con la
CIE, que la Organización Mundial del Juego, un estudio en varias nacionalidades y varios cientos de miles de trabajadores, es el sector donde más problemas de todo tipo tienen los trabajadores a nivel de salud laboral, psicológica y de salud, siendo un sector que normalmente no hay accidentes, pero enfermedades profesionales no reconocidas posiblemente sea uno de los que más tiene. Y después quiero entrar en una situación que está en este momento en vías de solución, espero que se solucione. A nosotros no nos gusta la solución, lo he dicho antes, durante, después y donde lo tenga que decir, pero yo sé que es primero. Primero son los trabajadores de la ONCE, son los 37.000 directos que trabajan en el cupón, los otros 30, 40.000, 50.000 adyacentes en las empresas del grupo. Primero es la obra social, el proyecto social solidario que es la ONCE, y si el Gobierno no ha querido, no es porque no le hayamos dicho las soluciones donde estaban, porque se las hemos repetido a este y al anterior. Además, la salida del convenio, de la solución de la ONCE, que se está negociando, que se puede terminar de negociar en breve tiempo, es el cumplimiento de un acuerdo del Gobierno anterior, no es de este Gobierno. Aquí cada uno que aguante su vela y que asuma sus responsabilidades. Lo que se está haciendo ahora es aplicar un acuerdo, además, tarde y mal, porque se ha conseguido, con ese retraso de aplicarle las medidas que se le habían dicho en su momento, pues que la ONCE entre en una situación preocupante. Preocupante porque la venta del cupón, que es lo que hemos defendido siempre como algo esencial en la ONCE, como algo esencial no solamente para el proyecto ONCE, sino para que los trabajadores de la ONCE, con sus minusvalías, puedan sentirse integrados socialmente, y ese es el proyecto, se le tienen que dar los recursos necesarios. Y se le dijo que la ONCE, en su momento, estaba tecnológicamente preparada para abordar cualquier tipo de lotería, de las que ya habían, que no queremos una lotería, que también se ha dicho hoy aquí, que vayan por ahí buscando la gente dónde poder comprarla. Hay loterías muy graves, que tienen consecuencias graves a nivel social, porque generan ludopatía galopante. Las loterías son activas y pasivas, y se diferencian en una cosa nada más, que yo compro y me tengo que esperar. Si me toca, pues cuando me entere voy y lo cobro, si me entero. Hay gente que compra y le toca y no se entera. Yo lo sé porque los compañeros de la ONCE me lo dicen, que algunos premios no se cobran, pero porque es la lotería pasiva. Esa tú vas comprándola, no, es muy difícil caer en ese tipo de loterías. Las loterías activas, las que dan el premio al instante, son agresivas. Y lo que el Gobierno ahora nos propone para darle solución a la ONCE, después de haberle dicho por activa y por pasiva que nos dejase vender cualquier tipo de las otras loterías, es que la ONCE tenga un cupo de la lotería instantánea o rápida, o como lo queramos llamar. Un cupo que complemente lo que tiene autorizado de venta, no más. La ONCE tiene un cupo de venta máximo que, en la situación de competencia tan agresiva que se estaba dando en el último año y medio con las loterías del Estado, pues lógicamente ha entrado en una situación pues que se vende el 15% menos. Y claro, una empresa si vende el 15% menos, como no arregle pronto el tejado, pues le cae el agua, pero a raudales, ¿no? Y yo lo tengo claro, si le dan otra solución, mejor. Pero lo primero es que la ONCE tiene que tener los recursos necesarios para seguir haciendo su obra, su compromiso social. Quiero pasar a otro sector importante, amplio, se ha dicho en todos los sentidos, a nivel económico y a nivel de trabajo. La hostelería y el turismo en nuestra federación y en nuestro país. Yo no comparto que esté en crisis, Lorenzo. Yo no. La hostelería y el turismo yo llevo, bueno, en el sindicato llevo muchos años, pero en la hostelería llevo más, claro, porque vengo de allí. Siempre han hablado de crisis. Yo a los empresarios les pasa como a los del campo, nunca llueve y cuando llueve, pues ya es que ha llovido mucho. Pues a los hoteleros les pasa igual. Nunca hay buen año. Siempre hay crisis. Y no es crisis, es una reconversión
permanente, una evolución permanente. Siempre, siempre. Es cierto, puede haber un año que pueda descender, pero somos el primer país, el receptor de turistas. Este año lo vamos a batir otra vez. Vamos a pasar de 55 millones de turistas. Claro, lo que pasa es que llevamos unos años que nos hemos vuelto locos. No sé cuánto dinero hay por ahí, que todo el mundo se ha tirado a hacer hoteles, a hacer apartamentos, a hacer segunda residencia, y claro, pues el turismo, como no controles mínimamente oferta y demanda, pues empezamos aquí a cojear, y eso es así. Y aquí cada uno va por su lado, y quien tenía que mínimamente arreglar, pues no arregla nada, no dice nada y deja. Y llega a los ayuntamientos, y llega uno y dice, un hotel, pum, a la esquina, a los 2 meses, otro. Y te encuentras que en una calle que no había nada, a la vuelta de un año hay 6 hoteles. Y en una ciudad como Valencia, que tiene 7.000 plazas hoteleras, pues le plantan en 3 años 4.500 más. No es posible. Imposible que eso, de oferta y demanda, puedan asumirse. Y eso está pasando a todos los niveles en el sector turístico. En la provincia de Málaga el año pasado se hicieron más viviendas que en todo el Reino Unido. 96.000 viviendas. Claro, después hablan que es que no hay agua. ¿Cómo va a haber agua? Si no nos da tiempo a poner el tubo. Claro, ¿cómo va a haber agua? Si aquí el que tiene que poner el agua no sabe que se están haciendo las viviendas. Las viviendas ya están hechas y el agua todavía la tienen que traer del pantano. Y después, y ahora, bueno, pues ya está el agua. Y ahora dicen, pues ahora os vamos a denunciar porque tenéis las playas sucias, porque la depuradora no da abasto. Y eso es el turismo que estamos haciendo. Y eso no es crisis. Eso es falta de planificación, de ordenación del territorio, de la agresión medioambiental que se está haciendo y del modelo que nos lleva al desastre. Es que no es crisis, es que nos lleva al desastre. Porque aquí en la Comunidad Valenciana, pues la media del país, a nivel de economía, estamos en el 12% del PIB, o el 11 y algo, y el 12% del empleo. Aquí es más. El comercio y la hostelería en el país, en la Comunidad Valenciana es más. Y si nos vamos a Andalucía más, y si nos vamos a Baleares más, y si nos vamos a Canarias más, y si nos vamos a Cataluña, pues, claro, el turismo está concentrado en nuestro modelo de sol y playa, que es el fundamental. Todos los demás son oferta complementaria, que está muy bien, que van creciendo, pero si lo llevamos de los 55 millones a cada una de las ofertas, ridículo. Aquí lo que cuenta, sol y playa. Y ese es el producto que nos puede permitir que los demás sigan creciendo en condiciones, pero siempre que conservemos el principal. Si no conservamos el principal, vamos a la ruina. Y eso, en este momento, ni el Gobierno central ha hecho nada, el que había antes. El que está ahora tiene buenas intenciones, pero yo creo que erróneamente, no tengo la oportunidad de decírselo, pero hacen un observatorio del turismo y nos dejan fuera. Y hoy decía que teníamos que decir cosas, pero los 2 sindicatos no estamos. De momento se han olvidado. Se han debido olvidar. Ya tenemos, Luis y yo, previsto pues enviarle una carta diciéndole que será un error. No le vamos a decir más, que será un olvido. No ha sido intencionado. Pero, hombre, algo tendremos que decir nosotros, digo yo. Pues espero que lo reúnan más que el que había antes. Que lo constituyeron, yo fui una vez en 4 años y medio. Pues ya no volvieron a convocar. Espero que si lo constituyan le den un poco de... que no nos paguen dietas, pero por lo menos que nos convoquen de vez en cuando para que podamos decir cosas, ¿no? Claro, el sector turismo está en una reconversión permanente, en esa evolución permanente. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas nuevas en el turismo. Y una de las primeras es que ya no se comercializa como se comercializaba antes. Antes, hace unos años, no muchos, pues la gente iba a una agencia de viajes 6 meses antes, pagaba las vacaciones por adelantado o a plazos y venía a su hotel todo preparadito, sus 15 días y punto. Ahora no. Ahora te puedes ir a un aeropuerto y coger un avión en el último minuto y te lleva donde el avión quiera, porque es barato. Y como me da igual, pues donde me lleve. Pero si no me meto en internet y busco todas las ofertas de aviones y de hoteles, y lo hago yo, y pago yo con mi tarjeta. Y la agencia de viajes pues no hace falta, ya no es un comisionista menos. Pero claro, todo eso lleva a que los hoteleros pues se tienen que adaptar, y antes lo tenían muy claro, hacían así, uy, ya tengo la cuenta de resultados del año que viene, ya la tengo hecha, a vivir. Y ahora no, ahora hay que trabajárselo, porque está la comercialización, la competencia, el exceso de oferta. Bueno, yo en el Congreso Último de Empresarios de Hoteles estoy de acuerdo en una de las cosas que se dijeron. La otra no voy a decir en qué sí y en qué no, pero en una sí.
porque va en la dirección que yo digo, de cómo debe ser el modelo. Y es que no se tiene que competir en nuestro país solo con bajar los precios. Hay que mantener los precios, porque es de la única manera que se mantiene el concepto de calidad. Pero yo no estoy de acuerdo con el concepto de calidad que se viene definiendo. El concepto de calidad turística del turismo tiene que ser integral. Un concepto donde tiene que estar el medio ambiente, tiene que estar el respeto al entorno natural, tiene que estar la promoción e integración de los trabajadores en condiciones, de los inmigrantes, de la mujer. Todo ese conjunto tiene que hacer un sector donde se pueda vivir dignamente, donde se pueda conciliar la vida laboral y familiar, donde las mujeres no estén única y exclusivamente para los departamentos que los hombres no quieren. La mujer tiene que promocionarse igual que los hombres en el sector. Y no se promociona porque las condiciones no lo permiten, no porque ellas no estén formadas y quieran. Las mujeres están formadas posiblemente en este momento en el sector de la hostelería mejor que los hombres. Pero vamos a hacer, y lo estamos haciendo, un derroche económico estúpido. Porque nos sobran directores, por muchos hoteles que se sigan abriendo, claro, sin experiencia. Y al final pide director con experiencia y muy joven. Pues no, eso no existe. Eso es imposible. Los directores se tienen que hacer, aunque salgan de la universidad, después en la empresa. Y pues tenemos las plantillas de recepción llenas de titulados universitarios, que yo no digo que esté mal, está bien, porque lógicamente el nivel formativo es excelente, pero las condiciones de un universitario no es para estar de recepcionista por vida o muchos años, porque ha hecho una inversión, él, con su esfuerzo, la familia, para conseguir promocionarse. Y no hay promoción, porque no hay condiciones. Ese modelo, que es el que le queremos trasladar, que no ha ido en esa dirección en los últimos años, lógicamente se lo queremos trasladar a la Administración y a los empresarios, y lo estamos haciendo de alguna manera, muy lentamente. Yo tengo que reconocer que en este caso no es fácil, pero sí es cierto que hay avances importantes, y hemos firmado en Barcelona en marzo nuestro tercer acuerdo de hostelería, el ALES 3, que sigue avanzando, que sigue consolidándose, que sigue ampliando materias, y sobre todo porque es un compromiso que ambas partes lo estamos cumpliendo, de darle una continuidad permanente a los temas a tratar, a seguir avanzando en él, que a mí me gustaría que fuese, a ser posible, con bastante mayor rapidez. Pero bueno, no por tarde, más vale tarde que nunca. No lo dejemos ahí. Si le podemos dar más prontitud, pues lógicamente muchísimo mejor. La negociación colectiva, en términos generales en el sector, que está fuera del ALES, solamente tenemos una empresa de ámbito estatal, que se ha firmado el convenio hace unas fechas, los paradores de turismo, un convenio que viene de una simple revisión del año anterior, que lo hemos firmado las dos organizaciones presentes en el ámbito de esta empresa, que afecta a más de 5.000 trabajadores, y que yo creo que en las dos últimas negociaciones, tanto en la revisión, que no fue una revisión, que fue una reestructuración de los salarios, de la estructura salarial en esta empresa, que es compleja, pues ha significado en esos dos acuerdos, ha significado un importante avance en las condiciones de los trabajadores, fundamentalmente en sus salarios, que eran, lamentablemente, para una empresa estatal, que tienen solamente las desventajas, porque se les aplica los decretos de aplicación de salario de los funcionarios, pero no tienen las ventajas de los funcionarios. Al final tienen normativa regulada como una empresa, pero al mismo tiempo los trabajadores de paradores tienen la obligación de asumir en su negociación colectiva los acuerdos que el Gobierno, en este caso acuerdos, porque sí hubo acuerdos con los funcionarios públicos, pero en los anteriores años que no ha habido acuerdos, el índice que marcaba de subida salarial para los funcionarios, que siempre ha estado bastante por debajo del IPC en la negociación colectiva. Hay también en el sector, y la dirección que está marcando, lamentablemente, no nos ayuda. Yo tuve la oportunidad de estar en Andalucía en un debate hace unos días, y un debate que de alguna manera se había ganado en el tiempo con mucho trabajo,
en determinadas zonas, lo que llamamos temporalidad o estacionalidad. Y otra vez volvemos a las andadas. Volvemos a las andadas en la situación de que parte de las zonas turísticas que eso lo habían prácticamente eliminado, donde mayoritariamente los hoteles permanecían abiertos 9 o más meses al año de forma general, pues empezamos a retroceder lamentablemente. Y eso significa pues muchos perjuicios para los trabajadores. Primero, que trabajas 6 meses y lo primero que te genera es que tienes menos prestaciones por desempleo, porque tienes que trabajar 2 años para tener 4 meses. Y si pides las prestaciones familiares ya no te cuenta, con lo cual no tienes prestaciones. Y si no tienes prestaciones, pues las cotizaciones son el salario mínimo. O te buscas la vida fuera de allí porque, lógicamente, en las zonas turísticas de temporada poco más hay. Y eso genera gasto público porque hay prestaciones por desempleo. Se convierte en una situación lamentable. Y aumenta, Cándido decía que tenemos el 20% del empleo precario temporal de la Unión Europea, ¿no? Somos el 8% del empleo, pero el 20%. Nosotros lo tenemos peor. En España es el 30%, a nivel de temporalidad, en términos generales. Nosotros tenemos, si contamos todos los tipos de contratos que tenemos, la temporalidad, los cierres, todo lo que tenemos, y en eso no se distingue el sector que me falta por referir, que es el comercio, pero fundamentalmente la hostelería, y vamos a peor, entre temporales, fijos discontinuos, que ahora ya no se llaman fijos discontinuos porque nos llevan locos con la denominación, lo cambian de nombre para liarnos, le cambia la normativa. Pues estamos por encima del 40%. Lamentablemente eso así, claro. Pues eso, si nos volvemos otra vez al concepto de calidad, poca calidad tienes cuando tienes que cambiar de trabajadores todos los años. Y una empresa cuando abre tiene 3 y los demás los tiene que buscar por allí, por donde puede, porque abre el último día cuando ya tiene los clientes en la puerta. Y eso genera pues que no hay calidad en el servicio, porque no hay profesionalidad, no hay formación continua, porque los trabajadores no permanecen en el puesto de trabajo. Y, lógicamente, eso, en ese concepto de calidad integral, es muy difícil de poder conseguir. Y, por último, a nivel sectorial, yo quiero hacer un análisis del sector comercio en términos muy generales y preocupantes. Un sector muy grande, posiblemente donde más trabajo en un sector, de todos los sectores que está la economía de nuestro país organizada, pues el que más empleo tiene. Puede tener, si contamos todo el empleo que tiene de todos los tipos, pues sobrepasan los 350.000 autónomos. Con eso, solamente en el sector del comercio, pues si nos vamos, posiblemente rondaremos los 2 millones de empleados en el sector del comercio. El sector del comercio que ha estado fundamentalmente en esta última parte. Sabéis que había una cuestión fundamental que venía del gobierno anterior, el decreto 6 del 2000, que tenía vigencia de 4 años y que terminó el año pasado. Y ha habido que, de alguna manera, negociar, o por lo menos intentar negociar, porque al final no negociamos nada, con el Gobierno central y con las comunidades autónomas, las competencias de lo que es los horarios, la liberalización de horarios comerciales, que en parte ya está, y algunos ya lo está diciendo por ahí. Yo, la verdad, no he tenido la oportunidad de verme, de coincidir con Gómez Navarro después de que lo nombraran presidente de las cámaras. Cuando lo vea, como tengo relación con él por otras cosas de antes, pues le diré que no coincido en absoluto con él, pero en absoluto, porque dijo que los empresarios españoles lo que tenían era que espabilarse y tener abierto todos los días. Eso es lo que tenían que hacer los empresarios españoles para competir pues con los inmigrantes que están abriendo tiendas en los barrios, o que determinados barrios están haciendo guetos y que viven allí. Es que ese no es el modelo que queremos nosotros para el comercio de nuestro país, en absoluto. ¿Cómo vamos a querer nosotros eso? Y hay que competir, pero competir con especialización, con condiciones laborales, que lamentablemente es un sector donde los salarios son ínfimos, mayoritariamente, comparativamente con cualquier actividad diferente de la economía de nuestro país, salarios mucho más bajos, condiciones mucho peores, turnos, trabajo en domingo. Bueno, pues conseguimos, yo creo que no hemos empeorado, yo no estoy satisfecho con la negociación porque no la hubo. La intentamos por todos los medios, nos reunimos hasta con el PP. Imaginaros el esfuerzo que tuvimos que hacer, que tuvimos que ir a decirle que no queríamos que aplicara a otro el decreto que ellos habían legislado. Bueno, pues
no nos hicieron mucho caso, decían que no estaban de acuerdo con nosotros, que si ellos ya no gobernaban, que posiblemente era la suerte que teníamos, porque si hubiesen seguido gobernando, la idea que tenían era ampliarlo mucho más, mucho más. Y nos lo dijeron con total convencimiento. Estuvimos reunidos con todos los grupos parlamentarios. En el SES no hubo acuerdo, no hubo posibilidad de acuerdo del dictamen que el SES tenía que emitir en opinión al Gobierno. Posiblemente sea una de las veces que un decreto no ha tenido, o de los pocos que no han tenido dictamen favorable, porque no hubo posibilidad de llegar a acuerdos con los consumidores y, sobre todo, con la gran patronal. La gran patronal no quiere nada más que un principio. Déjenme hacer lo que me dé la gana, que ya me lo arreglo yo. Y sustentarlo solo en un principio constitucional, pero parcial, que es la libertad de empresa. Pues la libertad de empresa no puede hacer lo que a mí me dé la gana y comerme a todo el mundo. Eso no es ningún concepto de libertad. En todo caso sería libertinaje. Y en esa posición fue imposible llegar a ningún acuerdo que pudiese centrar la posibilidad de aperturas en domingos y festivos y ampliación de horarios, partiendo de un principio, que siempre lo hemos dicho, lo decimos ahora y lo diremos siempre, que estamos en contra de abrir cualquier domingo, que no es necesario, que la sociedad de este país no lo necesita, que tiene suficiente apertura y horario para consumir, para tener abastecimiento sin ningún problema, que es solo una pelea de empresarios por cuota de mercado, que no es otra cosa. Y, lógicamente, los diferentes formatos dentro de las grandes empresas, pues su pelea política para ver quién abre, quién no abre y quién me quita el fin de semana el carro de la compra, si abro yo o no abro yo. Bueno, yo creo que algunas cosas no han ido a peor. Lamentablemente no conseguimos lo que pretendíamos y, lógicamente, ya era difícil porque veníamos de un acuerdo que de alguna manera se llevó por unanimidad el gobierno anterior del PSOE. Fue la última ley del PSOE que se aprobó y se aprobó por unanimidad en el Parlamento y, lógicamente, pues difícilmente íbamos a poder retrotraernos a esa ley. Entonces, la verdad es que la mayoría de las comunidades autónomas sí han retrocedido y aplican dentro de la banda que el nuevo decreto permite de 8 y 12, pues mayoritariamente la mayoría de las comunidades autónomas en sus competencias, que podía haber ido a más de 12, solo han quedado, que yo recuerde en este momento, Madrid, que sí tiene más de 12 porque ya lo tenía, pero que aún significativamente lo han hecho, no sé por qué, pero bueno, habrían 21 y ahora abren 20, no sé si es que no han dado una propina. La verdad que queda un poco ridículo la situación que se da en Madrid, ¿no? Madrid, que es un modelo no solamente de apertura, sino un modelo económico-político, ¿no?, de quien gobernaba en la Comunidad de Madrid anteriormente y quien gobierna ahora, que es aún más liberal que el que gobernaba antes, ¿no? La Comunidad de Madrid, con relación a Cataluña, tiene más del doble de grandes superficies que Cataluña, teniendo menos población y menos territorio. Y al final eso es una planificación, es un concepto político de planificación del territorio y de los servicios a los ciudadanos. Si hay menos grandes superficies, hay más comercio de proximidad y, lógicamente, el ciudadano puede elegir entre los diferentes formatos y en las diferentes formas que le apetezca comprar, ¿no?, desde el barrio a la gran superficie o al comercio especializado. Después ha habido dentro del comercio una evolución. El comercio sigue creciendo y se siguen abriendo mucho. La sensación que da es que hay un concepto de que no hay ningún problema. Y la verdad es que hay bastantes problemas en el comercio. Problemas que determinadas empresas van muy bien, pero en los últimos años hemos tenido que abordar grandes reconversiones en empresas muy importantes, con cientos de trabajadores en expedientes. Y creo, sin más lejos, no hace muchos meses firmamos el acuerdo de empleo, que se le llama de otra manera que a un expediente, pero que es lo mismo, en definitiva, y que se consiguieron unas condiciones que solo se pueden conseguir si los dos sindicatos nos ponemos de acuerdo, y así ha sido. Ninguno por libre hubiésemos conseguido ese expediente en esas condiciones.
fue un expediente que a las pruebas me remito. No hemos tenido queja de los afectados. Cuando un expediente no hay queja ni manifestaciones en contra de los que lo firman, que siempre es muy duro firmar este tipo de acuerdos, por denominarlo de alguna manera, pues la verdad que los compañeros lo han aceptado de una forma natural, y sería porque el expediente en sus contenidos era razonable, era justo, y por supuesto que se consiguió con la aportación de los dos grandes sindicatos que estábamos presentes en este convenio, en este expediente. Hubo uno anteriormente, también complejo, duro, en unas condiciones también aceptadas por los trabajadores, que fue el del árbol, y que es fiel reflejo de lo que no es el sector. El sector ahí da la sensación de que está muy bien, pero dos grandes empresas de 7 u 8.000 trabajadores una y 15.000 otra, pues han pasado por varias manos en pocos años y han tenido que eliminar, pues en algunos casos, casi 1.000 puestos de trabajo en una y casi otros 1.000 en otra, ¿no? Con cierres importantes en algunas ciudades y con problemas de explotación, problemas de resultados en la cuenta de resultados muy importantes, ¿no? Después tenemos una situación que nos ha costado muchísimo trabajo. Hemos conseguido que, en última instancia, en este caso sí lo hemos conseguido, tumbarla, y ha sido la pelea del convenio de ACES. Un convenio que nos hicieron un traje para que a algún iluminado se le ocurrió, se puso de acuerdo con las empresas, se sentaron en una mesa, nos llamaron y nos dijeron: oye, es que aquí tenemos esto hecho, a ver si lo queréis firmar. Lógicamente no íbamos a estar en esas condiciones, ¿no? Pero ellos tan atrevidos son que lo firmaron. Bueno, al final la propia Administración, después de todos los recursos, denuncias, protestas y todo tipo de actuaciones que hemos hecho también en unidad de acción con los compañeros de comisiones, hemos conseguido que la propia Administración lo lleve a la Audiencia Nacional, porque no tienen representación para hacerlo. Un convenio que en la pelea sindical hemos conseguido que no se aplique, y en las empresas que se aplicaba hemos conseguido que se deje de aplicar, que se recupere el convenio que tenían con anterioridad y que lo hemos negociado a continuación. Hay una situación que nos preocupa, que no se termina de aclarar, porque una dicen blanco y otra dicen negro, y es la otra patronal de supermercados, ACEDAS. Y nos gustaría que alguna vez se aclarara, que nos lo digan definitivamente, porque si no va a ser difícil de que es verdad que algunos problemas que puede tener el sector, si no nos ponemos de acuerdo en los ámbitos necesarios, difícilmente se le van a poder dar soluciones. Y si las patronales no se ponen de acuerdo y no son capaces de sentarse a una mesa y decirnos claramente lo que pretenden, difícilmente nosotros vamos a tener la oportunidad, lógicamente, de darle solución. Yo quisiera hacer mención ahora a un tema que fue, en nuestro congreso anterior, de alguna manera, una autocrítica merecida. Nos hicimos todos una crítica a nuestra forma de funcionamiento. Yo no sé si mañana vamos a seguir teniendo un congreso como hasta ahora mismo o no. Hemos asumido el riesgo entre todos. Lo convocamos así en nuestro congreso y en el consejo, y vamos a tener un congreso sin papeles. El congreso va a hacer todo vía ordenador, pantallas, y sobre ello lo vamos a intentar hacer. Y es fiel reflejo del compromiso que asumimos hace 3 años. Hace 3 años nos quejábamos mucho de que teníamos una pésima comunicación interna, externa, a nivel de datos, a nivel de documentación, a nivel de convenios, a nivel de todo. Teníamos un campo en una sociedad como la que vivimos, la sociedad de la comunicación, que hoy, a cualquier momento, bueno, pues ayer ya lo pudimos ver, al momento del atentado ya estábamos viéndolo, ¿no? Y nosotros estábamos pues todavía con el candil. Hemos hecho un gran trabajo. Yo creo que después, si no es así, nos lo diréis cuando os corresponda en vuestras intervenciones. En este momento tenemos una página de la Federación totalmente al día, actualizada, con todos los convenios que nos afectan al día, totalmente actualizados, donde cualquier compañero puede acceder a ellos con una simple clave desde cualquier ordenador, inclusive de su casa, que yo creo que es un instrumento sumamente importante para el trabajo cotidiano, pero también y sobre todo para expandir la negociación hacia afuera.
Ese es el reto. Y ese es un reto que yo me tengo que empeñar en decirlo. Y la verdad que va a depender mucho más de la próxima Ejecutiva Federal que de los convenios que firmáis en los organismos. Porque es más difícil conseguir que una patronal de un ámbito provincial en los derechos sindicales acceda o negocie o acuerde que las secciones sindicales tengan los recursos y los medios técnicos para tener en los centros de trabajo la posibilidad de estar permanentemente informados. Lo estamos consiguiendo ya en algunos centros de trabajo, pero de mutuo propio en las relaciones empresa-comité. Yo creo que este es un reto que lo tenemos que poner como primer objetivo en la negociación colectiva como un derecho sindical. Que tengamos los recursos en las empresas que nos permitan estar permanentemente con los delegados en comunicación. ¿Por qué? Porque nos puede servir, y lo ligo con una posibilidad que tenemos ahora, que también la estamos trabajando vía de la página, de hacer una plataforma para la formación. La formación vía Internet, a distancia, es un espacio que tenemos que ganar en el futuro, porque facilita mucho las posibilidades de formarse, importantes. No todos los organismos han sido uniformes en el trabajo, ha habido organismos que lo han hecho muy bien, pero algo sustancial al sindicato, como es la formación sindical, lamentablemente no ha sido nuestra prioridad en estos años. Sí lo ha sido la comunicación, lo hemos conseguido, pero en otros espacios tan fundamentales no hemos hecho. Inclusive nos ha pasado una cosa, yo creo que esto pues no es solo una crítica o autocrítica federal. Ha habido organismos que no han hecho formación y que no han tenido interés, pero ha habido organismos que teniendo interés no han podido tener toda la formación que requerían. Ha faltado formación y eso pues son dos hándicaps que tenemos que buscarle soluciones en el futuro. Esta vía informática con una plataforma, la formación sindical de todo el que tenga interés en el futuro podrá estar cubierta. Yo quiero hacer gestión o hacer mención a las dos cuestiones fundamentales del día a día del sindicato: la negociación colectiva, la representación y la afiliación. Yo creo que en elecciones sindicales poco os voy a descubrir. Seguimos haciendo cosas, hemos hecho varios años consecutivos, en estos 3 años, un número importante de delegados. Tenemos algunos agujeros. El global, pues yo creo que el global podemos decir que hemos hecho el trabajo, porque prácticamente hemos puesto objetivos. Yo recuerdo el año anterior, comparativamente lo que habíamos hecho era doblar el número de delegados que habíamos elegido comparativamente en esos 4 años que tenemos de referencia, y prácticamente lo hemos conseguido cada año. Hemos ido casi doblando, en algunos casos también de forma dispar, como pasaba con la formación, que hay organismos que le falta y organismos que posiblemente no le llegue, o la que le llega no la utilicen. En las elecciones sindicales ha pasado algo parecido. Organismos que sí han crecido, inclusive por encima del 100%, y organismos que se han quedado un poco rezagados. Esas son situaciones puntuales que habrá que analizar y que, lógicamente, cada uno tendrá que dar respuesta cuando se lo pregunten. La verdad que en términos generales no tenemos que sentirnos insatisfechos. Yo creo que seguimos siendo un organismo en el ámbito confederal que aportamos un número importante de delegados, un número no solamente importante de delegados, sino que también tenemos un número importante en positivo que sobrepasa los 1.700 de delegados en el ámbito general, que somos el 20% de los delegados de la Confederación, que después de muchos congresos, yo creo que el Congreso Confederal último era el 5º o el 6º que yo tenía la oportunidad de estar, pues yo puedo decir que es la primera vez que consigo que algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, por primera vez se tenga en cuenta, y es que algo en la organización no se reparta en representación a nivel político, a nivel económico. Todos los repartos se hacen de la misma manera, en cualquier ámbito de la organización, por representación afiliativa. Bueno, pues hemos conseguido por una vez que sea un presupuesto específico para elecciones, pero que se reparta en proporción a la representatividad. Yo creo que es un logro de este Congreso Confederal.
En términos generales, habría que hacer, y yo hago la autocrítica necesaria, y os corresponde a vosotros, pero yo ya me la hago también, en determinados espacios, en determinados formatos, tenemos verdaderos problemas para mantenernos, ya no digo avanzar, mantenernos. Es difícil, en las grandes superficies, seguir manteniendo la representatividad, fundamentalmente en algunas de ellas, en algunos de los grandes grupos aún peor. Nosotros como organización hemos pasado por una crisis importante en este tiempo. En el congreso anterior tuvimos de alguna manera una decisión que se nos fue a otro sindicato y que hemos sido objeto de ataque permanente y de conseguir que desapareciésemos en algunos procesos, no ya solamente por las empresas, que sí, que siguen en eso, pero bueno, en este caso y en estos procesos se ha dado inclusive por otro sindicato al cual pues llegaron algunos compañeros procedentes de nuestra propia organización. Eso al final ha quedado bastante diluido, prácticamente ha quedado algo testimonial y yo creo que por poco tiempo, y yo no quiero echar las campanas al vuelo, pero la situación que se encuentra en una organización que ha estado siendo mayoritaria y hegemónica, pues la verdad que no se le auguran buenos tiempos. A ver si viene, ya hay un vendaval por allí, por el Caribe, a ver si viene alguno de ellos y una ventolera de estas los termina de dispersar, por lo menos, ¿no? Y nos dejen el espacio que nos corresponde. El tema de afiliación ha sido, siendo un mandato corto y problemático, yo diría que suficiente. No quiero tampoco... La gestión de la Ejecutiva no es la gestión de la Ejecutiva. Lamentablemente yo tengo que dar los datos de muchos de los trabajos que hacéis vosotros aquí. Los que son negativos, digo, bueno, pues eso no los digo, no me los pongo ni a mí ni a nadie, y los que son positivos, pues trato de arrimarlo a la gestión de la Ejecutiva, pero en definitiva, pues la verdad es que no es así. Nosotros pocos delegados podemos hacer en las provincias, a echaros una mano en lo que podemos, ¿no? El resultado es vuestro y en la afiliación pues aún más, porque en la afiliación sí que no tenemos ni espacio para poder hacer nada, ¿no? En las elecciones todavía, pero en la afiliación ni eso, ¿no? Y hemos tenido un aumento importante, por encima del 12% en la afiliación, en la media de cotización. Yo creo que hemos cogido el camino correcto, el camino que nos puede llevar a ser una de las organizaciones importantes en la Confederación. ¿Por qué? Porque tenemos potencial, tenemos delegados, tenemos negociación colectiva, y teniendo una negociación colectiva razonable y representantes que la defiendan, la afiliación viene por su propio peso. Esos son los objetivos, el camino lo tenemos ya más o menos aprendido, llevamos ya una determinada marcha y lo único que hay que poner es ahora los coches ya tienen 6 marchas, pues bueno, poner la sexta y como aquí no hay límite de velocidad, pues aprovechar que no hay límite de velocidad y ponernos en el trabajo de este año, de este congreso, para este mandato. Yo no gobierne quien gobierne la Federación, la dirija quien la dirija, el reto debería ser sobrepasar la mítica cifra de los 100.000. Y ese es un reto que es posible. No estamos muy lejos, sobrepasamos los 70.000 con creces, pues es un reto para 4 años más que posible. No sería ninguna cuestión que todo lo que sea quedarte por debajo sería un fracaso, en ese sentido. Todo esto lo hemos hecho. Y con ello quiero terminar, porque no sé por dónde voy de tiempo. Por dónde voy sí, pero de tiempo no. Con una cuestión que hemos llevado entre todos. Y si no hubiese sido posible llegar a hoy. Nuestra organización, la Federación, se ha visto a lo largo de determinados periodos de tiempo involucrada en unas determinadas problemáticas. Problemáticas que vienen de otras épocas y por otros motivos. Y me estoy refiriendo a las problemáticas de la formación continua. Y que, bueno, yo pues no voy a decir nada de nadie. Yo creo que ha habido problemáticas de este tipo en todos los sitios, pero que nosotros fuimos, de alguna manera, un foco y que se nos puso el foco del teatro y ahí hemos estado durante un determinado tiempo, pues que hemos tenido que ir dando todas las explicaciones que nos han pedido. Y es lo que hemos hecho. Tantas como nos han pedido, tantas como hemos dado. Pero la verdad es que yo tengo que reconocer una cosa, que no hubiese sido posible aguantar esa situación
si no hubiese sido por vuestra actitud. Si no hubiese sido porque el Consejo Federal y el Comité Confederal no ha especulado lo más mínimo con esa, nadie ha especulado en la Federación con esa situación, sino todo lo contrario. Todas las voluntades han estado dirigidas a que se pudiese explicar porque se podía explicar. Y yo tengo que decir aquí en el Congreso que a fecha de hoy la propia Administración, donde tuvimos que avalar el periodo que nos estaban reclamando de la formación que habíamos hecho, nos ha devuelto el aval de oficio. El aval que habíamos tenido que poner la organización lo tenemos recuperado de oficio por la propia Administración. No tenemos nada no nos tienen nada que reclamar, no han reconocido que no tenemos nada que devolver. Así que, compañeros, en esas circunstancias yo creo que es un motivo de satisfacción para lo que hemos tenido que abordar esta situación a lo largo de este tiempo. Todo esto y muchas otras cosas más que seguramente lo habéis hecho vosotros y que yo podría estar aquí relatando durante mucho más tiempo, han sido posibles gracias a vuestro empeño, a vuestro apoyo, a vuestra solidaridad y muchas gracias en nombre de la Comisión Ejecutiva Federal.